Hola, ¿alguna vez te has preguntado si las historias antiguas esconden secretos sobre encuentros con ovnis? Hoy vamos a sumergirnos en una idea fascinante. ¿Acaso San Pablo fue abducido por extraterrestres? La Biblia, en 2 Corintios February 4, 12, menciona una experiencia increíble vivida por Pablo. Él habla de haber sido llevado al tercer cielo, pero ¿qué significa esto en realidad? Algunos expertos creen que el tercer cielo podría ser un reino espiritual. Sin embargo, ¿y si este tercer cielo fuera en verdad una nave extraterrestre? Imagínate Pablo, en pleno siglo I, siendo transportado por seres de otro mundo. Él describe haber sido arrebatado y escuchar palabras indescriptibles. ¿Podría ser esto una alusión a tecnología extraterrestre avanzada? Reflexiona sobre los casos de abducciones en tiempos modernos, luces brillantes, seres extraños y vivencias casi inexplicables. Las similitudes son sorprendentes, ¿no crees? Y Pablo no es el único. La Biblia está llena de relatos sobre encuentros con seres celestiales. ¿Podrían estos ángeles ser en realidad visitantes de otros planetas? Algunos teóricos de los antiguos astronautas proponen que muchas experiencias bíblicas pueden ser interpretadas como encuentros con ovnis. Si damos por válida esta posibilidad, la historia de Pablo adquiere un significado completamente nuevo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que San Pablo fue abducido por extraterrestres y llevado al tercer cielo? ¿Podrían los textos antiguos ocultar pistas sobre encuentros con ovnis? En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a este destacado capítulo 12 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. El tema de este capítulo es la revelación del apostolado de Pablo. Mucho se ha dicho acerca de los viajes espaciales. Este ha sido un tema que ha dado mucho que hablar en las décadas del 60 y del 70. Han ocurrido hechos sorprendentes, como el llegar a la superficie de la Luna. Ese viaje en realidad no ha significado una gran distancia, cuando uno considera las inmensas distancias del espacio que nos rodea. Sabemos que la distancia que existe entre la Tierra y la Luna, por ejemplo, es muy grande. Pero cuando uno comienza a medir las distancias que existen, por ejemplo, hasta el planeta Marte o a cualquiera de los otros planetas, entonces la distancia a la Luna ya no es tan grande como parecía. Y cuando uno comienza a medir la distancia hacia las estrellas más cercanas, como la constelación de Andrómeda, por ejemplo, entonces podemos decir que el hombre todavía no ha llegado muy lejos en sus viajes por el espacio. Ahora bien, lo interesante que debemos notar es que en la Biblia existe información acerca de 3 hombres que han viajado al espacio sideral y después regresaron a la Tierra. En primer lugar tenemos a Jesús. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre descendió del cielo. En segundo lugar, tenemos al apóstol Juan. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, fue llevado al cielo y escribió acerca de lo que vio y oyó allí en el libro de Apocalipsis. Y en tercer lugar tenemos al apóstol Pablo. El relato de esta experiencia de Pablo se encuentra en este capítulo 12 que estamos estudiando. Así que veamos lo que Pablo dijo aquí, porque fue algo que él no hubiera relatado en absoluto si no se hubiera visto obligado a defender su apostolado. Leamos 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En el capítulo anterior, Pablo mencionó allí los incidentes que tuvo que soportar por causa del testimonio de Cristo, y en los cuales no hubo mucha honra y gloria, sino más bien humillaciones. Y pensamos que el Espíritu de Dios le hizo relatar esas experiencias para que nadie jamás pudiera decir, yo he soportado más sufrimientos que el apóstol Pablo. La renuencia de Pablo está expresada en las primeras palabras de este capítulo. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo está cansado de escribir acerca de sí mismo. Él preferiría escribir sobre Jesús. Pero la manera de pensar mundana que hacía que los corintios cristianos tuvieran en poco a Pablo, también les hacía que tuvieran en poco a Jesús, aun si no lo percibían así. Muchos de nosotros escuchamos a personas, hombres y mujeres, que cuentan algo de su conversión. Generalmente uno escucha los testimonios más destacados ya que los otros, los casos normales, comunes y corrientes, no llaman la atención. Pero lo que debemos observar es el lugar que el Señor Jesús ocupa en esos relatos. Con frecuencia, la historia contada se va desarrollando y nos presenta a la persona que se convirtió, lo que hacía, cómo vivía en el pecado, y el cambio notable que se operó en ella, mientras que se dice muy poco sobre el Señor Jesús. Hasta el punto en que uno a veces se pregunta si el Señor se ha presentado como el personaje clave y necesario. Así es que en muchos testimonios que hemos escuchado, Dios ha recibido poca alabanza, honra y gloria.
Después de habernos contado lo mucho que sufrió por causa del testimonio de Cristo, Pablo procedió a mencionar las visiones y revelaciones que recibió del Señor. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya sabíamos que el Señor se le había aparecido a Pablo en el camino que conducía a Damasco. ¿No ha observado usted que Pablo dijo poco sobre estas apariciones personales? Ahora aquí tenemos otro incidente de ese tipo. Prosigamos leyendo el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo describe esta experiencia como si se refiriera a otra persona y no a él mismo. Él no dijo, yo mismo tengo esta experiencia. Esto hace que algunos crean que se trata de alguien más. Pero, ya que él cambia a la primera persona en el versículo 7, podemos estar seguros de que en realidad escribe sobre sí mismo. Y por otro lado, hacía tiempo que Pablo se trataba íntimamente con los corintios. Sin embargo, nunca antes había mencionado esta visión. Porque para él, lo más importante no es su propia experiencia, y de la cual aparentemente no predicaba, para no hacer alarde o presunción de sus maravillosas experiencias en Dios, solo lejos del ego. La vanidad. El hombre puede percibir lo espiritual sin jactarse, sin tratar de poner una carga o una doctrina en base a su experiencia, pues conoce que Dios trata de maneras diferentes y misteriosas a sus hijos. Esta experiencia de Pablo nos abre el entendimiento y experiencia clara de un mundo espiritual, al cual podemos acceder por la gracia maravillosa de nuestro Señor. Ahora bien, en el texto el apóstol Pablo nos dice que fue llevado al tercer cielo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de 3 cielos. Tenemos la dimensión del primer cielo, donde se encuentran las aves de los cielos, el segundo cielo, que sería la dimensión de las estrellas del cielo, y el tercer cielo, que es la morada de Dios. Qué ridícula fue aquella declaración de los cosmonautas que afirmaron que no habían visto a Dios cuando llegaron a la Luna. Es que no llegaron lo suficientemente lejos. Tenían que haber llegado hasta el llamado tercer cielo para encontrar el trono de Dios. Y Pablo habló de su experiencia de haber sido llevado al tercer cielo, y le puso fecha. Dijo que ocurrió 14 años antes de escribir esta epístola. Debe haber sido aproximadamente el tiempo en que realizó su primer viaje misionero. También notemos lo que dijo el apóstol. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Pablo en realidad no sabe si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo durante esta visión. Al parecer, en su mente, cualquiera de las dos opciones era posible. Muchos podrían preguntarse, ¿qué fue lo que sucedió en realidad con Pablo? ¿Fue llevado en el cuerpo al cielo, o su espíritu se separó de su cuerpo para ir allí? Cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale un me gusta, y suscríbete para descubrir más contenido fascinante sobre ovnis y misterios del pasado. Hasta la próxima, y no dejes de mirar hacia las estrellas.